Bueno, es tiempo de café sin café y tertulia, con muchas palabras. Mira lo que me ha escrito aquí Maribel, Marta. A ver. Malos días para viajar en tren, que no le falta razón, ¿eh? Vivimos tiempos de incertidumbre y cuando llega esta hora siempre buscamos un remansito de paz, de reflexión en torno a la mesa y al café, así que a ver si me lo trae alguien, por Dios. Hoy con Gabriel Sanz y Mireia del Pozo y, como no, Maribel Sánchez de Haro. ¿Cómo estáis? Hola, muy buenas tardes. Vaya semanita llevamos. Vaya semanita. 2 días después de lo ocurrido en Adamuz, en Cataluña, colapso con la AP7 cortada en Martorell, el servicio de Rodalies suspendido tras otro descarrilamiento anoche por un muro de contención que se vino abajo y provocó la muerte de un maquinista en Gélida y heridas a 37 personas. El fallecido era uno de los 4 maquinistas en prácticas de origen sevillano que acompañaba al titular, tenía 28 años, era oriundo de Sevilla. Esta noche ha sido muy difícil porque también hubo otro descarrilamiento en Girona por caída de piedras en la vía, pero sin heridos, Maribel. Sí, al final pues la AP7 cortada por riesgo de más desprendimientos, más de 400.000 usuarios del tren afectados porque se ha suspendido el servicio de Rodalies. Ha habido aglomeraciones esta mañana, quejas por falta de información porque no se proponen soluciones alternativas ni se dice cuándo va a volver la normalidad. El Centro de Coordinación ha dicho que no se va a retomar el servicio hasta que no haya garantías de seguridad y la Generalitat recomienda el teletrabajo. Pues como tú decías, Maribel, es mal momento para viajar en tren porque no deja de darnos malas noticias, disgustos, y no estábamos acostumbrados, no estamos acostumbrados a que el servicio ferroviario nos dé estos disgustos, estas malas noticias. ¿Cuál es, Gabriel, vuestro análisis ante todo esto que está ocurriendo? Bueno, es un análisis complejo. Yo creo que es la hora, más que de echarse culpas y de echarse los vagones a la cabeza, de decir exactamente dónde estamos. Yo tengo la percepción de que este país durante los últimos 50 años ha crecido mucho, pero como ocurre siempre en este país, crece a golpe de impulsos, a veces espasmódicos. Después de los 90, donde se invirtió muchísimo dinero en el AVE, y donde no se invirtió muchísimo dinero en otros trenes tan necesarios como el AVE, que eran cercanías, se abandonaron, de hecho, y media distancia. Luego vino la crisis terrible de 2008, David. Y después de esa crisis llegó un gobierno, en este caso de Rajoy, pero podía haber sido cualquiera, donde tuvo que hacer unos recortes drásticos durante los primeros 7 años. Y a partir del 18, que creo que es el último presupuesto de Rajoy, se empieza a invertir. Y este gobierno ha invertido. Pero ha invertido probablemente cuando ya los efectos de la fatiga de materiales en todo su más amplio espectro se estaba empezando a notar. Hay un artículo maravilloso de Salvador García Illón, que es director del Departamento Civil de Ingeniería de la Universidad de Cartagena. Lo escribía en el Confidencial, creo que fue el lunes o martes, y decía algo así como: comprar un Ferrari está bien, pero hay que mantenerlo. Claro. El AVE, y vamos al AVE, luego iremos al Cercanías, a Rodalies, es la joya de la corona, pero además era la joya de la corona y es la joya de la corona no solo porque, en términos turísticos, que lo es, sino porque alrededor de la industria del AVE en los últimos 35 años se ha desarrollado una industria propia España que, ojo, que ahora mismo, hoy y ayer y desde el domingo por la noche está sufriendo una crisis reputacional muy importante. ¿Y por qué es eso? Pues muy probablemente porque compramos el Ferrari, compramos aquellos vagones maravillosos, aquellas máquinas Alstom, aquellas máquinas Siemens, los talgos tan maravillosos españoles, pero lo que es la infraestructura, la base de la vía, las traviesas, todo eso, digamos, como lo veíamos que no generaba problemas, pues lo fuimos, pues ya aguantar un poco más. Esto es muy español. Y ahora se ha liberalizado el sector y hay más compañías, más tránsito y más uso. Más desgaste, más fatiga de materiales, etc. ¿Qué ocurre? Que, como decía Salvador García Illón en una entrevista que le he escuchado esta misma mañana, decía: claro, no nos ponemos en la mente de que esto es una bala de cientos de toneladas a 300 kilómetros por hora, que para que eso vaya así, la base sobre la que discurre, las vías, las traviesas, el lecho de la famosa piedra que se llama abasto, no sé cómo se llama, bueno, una piedra de un nombre, tiene que estar absolutamente coordinada para absorber las gigantescas vibraciones que genera. Cuando eso se desgasta y no se repone con las mismas calidades, o hay problemas de presupuesto, que los ha habido los últimos 20 años en España, tenemos un problema. Y ese problema no se ve hasta que no ocurre lo que ha pasado el domingo por la noche.
Claro, Así hablamos del AVE, pero también, Mireia, de Rodalies, que son muy frecuentes los problemas, las noticias, la gente que vivís en Barcelona, etcétera, lo sabéis perfectamente. O sea, es verdad que ha llovido mucho en estos días, pero los problemas en la red de Rodalies no son nuevos. Totalmente, los problemas son constantes, estamos muy, muy afectados. Es verdad que ha llovido lo que no está escrito, pero es que esta semana ya, entre cómo empezamos y ahora, es que se nos han cogido el corazón a todos. Luego hay un tema también importante que creo que es bueno que hagamos hincapié precisamente aquí, desde un medio de comunicación, que es el tema de los bulos. Porque los bulos están añadiendo muchísima incertidumbre desde las redes sociales y las personas que están perdiendo familiares, o en el caso de Gelida, que han habido estos heridos que afortunadamente han salido de esta situación ya crítica, pues es que hay un dolor inmenso. Y precisamente ayer por la noche yo justo estaba tendiendo una lavadora y me vino mi hija pequeña y me dijo: mamá, que ha habido en Gelida, que ha caído un muro y tal, porque ella sabe que yo tengo clientes en el polígono gelidense. El polígono gelidense está muy cerca de donde está SEAT, de donde estaba, el peaje de toda la vida. Es una zona muy de empresas y de sector industrial. Entonces, es que me quedé, es que no daba crédito, de verdad, no daba crédito. Considero que en un accidente y en otro lo primero que debemos hacer es tener muy claro el objetivo. Y el objetivo aquí es evitar que haya más tragedias y más accidentes. Hemos de entender que los accidentes, pues hay los accidentes provocados por las causas naturales, como ha sido pues en este caso aquí en cercanías, en Rodalies en Cataluña, en Barcelona, en Gelida, pues por estas causas naturales causadas por las tempestas. Esto es incontrolable, hasta aquí está claro, pero la no inversión y esta dejadez tan grande económica que ha habido por parte del Estado con todo lo que es el sistema de Rodalies y esta afectación a la seguridad, eso no lo entiendo. En absoluto. Y luego hay otro tema, porque si os fijáis, resulta ser que lo que se ha dañado y donde ha habido el accidente es una línea. Tenemos 19 líneas en Cataluña. ¿Cómo es posible que se hayan parado las 19 líneas? Pues mi respuesta, mi sensación es que es por un tema de que hay miedo, porque saben que el sistema no es fiable. Entonces, oiga, lo que se tiene que trabajar es por la integridad física de las personas, tanto por quienes viajamos como para las trabajadoras. Y este tema, como decías, David, no es nuevo para nada. Llevamos más de 20 años. Lo que ocurre, Mireia, que siendo absolutamente cierto lo que dices, y teniendo el trazado de Rodalies en Cataluña es un trazado especial, distinto, por ejemplo, a las cercanías de Madrid, porque recorre muchos territorios que no son exactamente urbanos, también hay territorio, digamos, rural, que es más los desmontes y hay una serie de problemas muy específicos. Yo creo que esto abarca a toda la red, pero claro, yo aquí, y para no generar alarma, creo que lo peor que podemos hacer es dar pábulo a eso que tú decías, con muy buen criterio, el miedo. A ver, yo entiendo el malestar de los conductores, de los maquinistas, que han anunciado huelga, y entiendo al gobierno las precauciones, por ejemplo, que ahora está anunciando cortes selectivos, reducciones selectivas de velocidad en la línea Madrid-Barcelona, en la línea ahora Madrid-Valencia y tal. Pero claro, cuidado, no generar una alarma excesiva. O sea, yo entiendo perfectamente que hay que ser prudentes. Absolutamente, pero hemos de separar. Una cosa es alta velocidad, y otra cosa es cercanías. No tiene nada que ver y lo sabemos todos perfectamente. Sí, pero lo que no hemos invertido, o hemos invertido un poco como comiendo como los pavos, a destiempo y a lo cafre, perdóname la expresión, no se va a arreglar. Es decir, esto un poco salvando las distancias, porque no es exactamente el mismo problema. Cuando ahora nos quejamos y venimos aquí a todos los miércoles, y miércoles sí y miércoles no, hablamos de la vivienda. Lo que no hemos hecho en 30 años, no pretendamos hacerlo en 5 meses. El problema es que las infraestructuras que necesitan una inversión constante y en el tiempo, en el Ferrari y en lo que no es el Ferrari, el Twingo, que es el cercanías, no lo puedes acometer a matacaballo. Es decir, no puedes decir ahora, venga, 10.000.
y luego dentro de 2 años nada. No, es que esto tiene que ser un plan de infraestructuras que todos los años regule y garantice que se dedica un tanto por ciento de inversión pública. Vamos a acercarnos a Barcelona, vamos a conocer la última hora. Esta mañana allí pues se han producido aglomeraciones tremendas en la estación de Barcelona-Sants, pantallas en negro, no había transporte alternativo, y todo esto lo ha vivido de cerca nuestro querido Toni Cano. Toni, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación hasta ahora? Creo que estás en la estación del Clot, ¿no? No estás en Sants. Correcto. Sí, pues cuéntanos qué estás viviendo. Clot, estoy en Meridiana. Pues bueno, pues muchísimas personas se acercan a lo que son las estaciones de autobús que hacen esos recorridos que serían parecidos a los del Cercanías. El Cercanías hoy no va a funcionar, ni tampoco media distancia, ni los regionales. Por eso también se ha aprovechado, por ejemplo, la línea Barcelona-Girona de alta velocidad para dar servicio a las personas que van de Barcelona hasta Girona. Y son muchas personas, las del área metropolitana, que esta mañana, sin aviso, se han encontrado que el tren no funcionaba. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Esta mañana tú has llegado a la estación y el tren para venir a Barcelona pues no funcionaba. ¿Y qué has tenido que hacer? Y tenía que coger el bus para llegar a Barcelona, sí, eso es lo que pasa. O sea, tú viajabas a Barcelona, o sea, venías con bicicleta también para moverte por aquí, que en el tren sí que puedes, y has tenido que volver a casa. Sí, tenía que volver a casa para dejar la bici y coger el bus de nuevo para bajar a Barcelona. ¿Has llegado con mucho retraso? Sí, con 15 minutos de retraso. Bueno, dentro de todo, 15 minutos en el día de hoy, podríamos decir, bueno, pues que ha sido... Si estaba trabajando había perdido el trabajo, obviamente, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, pues también hemos de decir que aquí en el Cercanías de Barcelona, al Rodalies, durante este año 26 va a hacer un cambio total de lo que viene siendo el material rodante. O sea, se está esperando, Alstom ya tiene los trenes preparados, lo que pasa que lo que estamos repitiendo constantemente es el mantenimiento de la infraestructura, lo importante que es, y evidentemente durante muchos años se ha dejado y ahora hay que hacer una grandísima inversión. Por eso hoy está totalmente parado el servicio, para poder hacer esa revisión exhaustiva y ver qué puntos negros hay que atacar, y por eso también incluso la AP7 se ha tenido que cortar el tráfico en dirección sur. Y aquí estamos, vamos a ver si tenemos a más gente que... Hola, muy buenas. Buenas tardes. ¿Hacia dónde vas? Hasta Torre Baró. Ah, vale, o sea, no tienes que coger el Cercanías. No, es que vengo de... Cuando pasa el tren, Sí. yo tengo que bajar ahí. ¿Y esta mañana te has encontrado que no había tren? No había tren, me he tenido que venir con el bus, más el tráfico, todo, he llegado tarde, muy tarde a mi trabajo. ¿Has llegado muy tarde? Muy tarde. Pero le han sabido entender que las circunstancias... Sí, gracias a Dios sí me ha sabido entender la señora, y ya por recién también he salido, y sin almorzar, sin nada, porque uno trabaja por horas, sí. Hoy hemos de decir que estos son causas mayores y evidentemente que todo el mundo se ponga en la piel del otro, porque la cosa no es fácil. Son 400.000 usuarios que ha tenido que absorber el transporte alternativo al tren. Ya te digo, Toni. Sí. Bueno, no te vayas muy lejos, que enseguida volvemos contigo. Hacemos una pequeña pausa y seguimos hablando de trenes. Radio Nacional de España, la radio por delante. El tema es cómo jugamos las cartas que nos tocan en la vida. Seguimos apostando por los cuidados para el alma con el maestro de meditación Pablo Dors. Yo sí que quiero dar fe pública en este momento, en esta radio, de que es posible sufrir menos. Tras la tormenta, Cristina Hermoso de Mendoza. Y continuamos nuestro viaje por el cerebro con el doctor Porta. Lo que más nos llama la atención es que esta parte del lenguaje está en el lóbulo temporal. Tras la tormenta. La radio pública al servicio de tu bienestar. Los sábados a las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Y cuando quieras, en RNE Audio. Radio Nacional de España. Seguimos hablando de trenes porque ya ascienden a 43 las personas fallecidas en el accidente de Adamuz. Y las últimas novedades, pues que los investigadores han encontrado marcas de la vía rota en la rodadura de los 5 primeros vagones del Irio y en 2 trenes que pasaron antes del siniestro en esa localidad cordobesa. Ahora habrá que saber por qué se produjeron esas muescas, esas marcas, si había algo sobre los raíles o si era la propia vía que comenzaba a romperse.
Bueno, y sobre todo eso, la información también de las cajas negras va a ser decisivo. Lo vimos en 2013 en ese accidente de tren en Angrois y en este caso también, ¿no? Es lo que dicen los expertos. Hoy están saliendo a la luz, por cierto, grabaciones del momento del accidente. Podemos escuchar, por ejemplo, la llamada del centro de mando de Atocha buscando al maquinista del Albia. Este era el momento. Pues gracias por avisar. Hola, buenas. Dígame. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el golpe. Tengo un golpe en la cabeza también, Tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista, pero... Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale, ¿cómo está el material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? No puede pasarlo. Nada, sí. En este momento se corta la llamada. Estamos montando un puzzle, ahora tenemos las imágenes y sabemos lo que ha pasado, pero en ese momento no. Y la diferencia del tono entre la persona que recibe la llamada de emergencia de Madrid y esta interventora, nos podemos imaginar cómo intenta avanzar posiblemente en un vagón completamente destrozado. Y también hay otra grabación que hemos conocido hoy del maquinista del tren Irio, informando al centro de mando de Atocha que el convoy había sufrido lo que él creía que era un enganchón. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189, mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua, repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido, pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo un incendio también, necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche enseñando. Lo que tú comentabas, Marta, en la primera grabación se escucha a la interventora que parece que está absolutamente en shock, no sabemos cuál es su situación, y realmente a quien tenía que buscar era un maquinista que había fallecido. Ella estaba ensangrentada y él había fallecido. Y en la segunda, pues está claro que el maquinista del Irio pues no sabía que había producido una colisión con otro tren, y la verdad que son las grabaciones de las cajas negras de los trenes que empiezan a salir a la luz. Y que ya se había producido porque en ese momento desde Madrid le dicen tranquilo que no está previsto que pase ningún tren. Sí. No, es que ya había pasado el tren. Que ya había pasado el tren. La secuencia de los acontecimientos, si intentamos recomponer el puzzle del que hablaba Marta, es que el Albia pasa, como dice el ministro, y yo quiero creer que es así, 9 segundos después, que no le da tiempo siquiera al maquinista del Irio de darse cuenta que estaba pasando. Fíjate, El Irio pierde los 2 vagones o 3 de atrás, pero no llegan a invadir totalmente, según algún testimonio de algún pasajero del Irio, el lado de la otra vía, con lo cual el Albia pega de forma lateral, de forma que al ir a 200 y pico por hora se descompensa, se desequilibra y acaba aquello en una tragedia tremenda con todos los muertos del vagón 1 y 2, incluido el pobre maquinista del que estamos hablando. Eso explicaría que el conductor del Irio, que está a 800 metros donde están los vagones achatarrados y destrozados. Que no supiera nada. Claro. No es que más supiera nada, entre el shock y tal, dice, pero aquí, oiga, tengo un incendio. Sí, está perplejo, está absolutamente fuera de contexto. Era noche cerrada. Claro, hay que tener en cuenta lo que decía Gabriel, que tras el impacto, esos 2 trenes, el Irio y el Albia, están entre 500 y 800 metros de distancia entre sí y encima de noche. De hecho, David, creo que es el Julio, el chico de 16 años que acude con su madre, junto con otros vecinos de Adamuz, cuenta que cuando ellos van a socorrer a los del Irio, y en un primer momento pues socorren a los del Irio, tiran ahí las ventanas y tal, hasta que se dan cuenta de que a 500 metros hay otro tren. Esto lo cuentan ellos, o sea, que no es una... En fin, es un cúmulo, iba a decir, de desgracias, lo que nos lleva, me imagino que habrá que hacer un análisis forense posterior, tecnológico, de ingeniería, etcétera, a preguntarse, oye, estamos hablando de 2 trenes gigantescos que van a unas velocidades tremendas, a medio metro de distancia,
y que los de Atocha, digo el centro de control de Adif de Atocha, no saben exactamente dónde está su Albia y creen que el Albia ha seguido su camino a... Sí, dice, tranquilo, que no pasa ningún tren. Ha seguido su camino a Huelva. Esta es la historia. Es tremendo. Es que esta es la historia. Va a ser una investigación muy compleja, está siendo una investigación muy compleja. Si la causa finalmente está en la vía, la máxima responsabilidad sería de la compañía pública Adif, que gestiona la red de alta velocidad. El tramo del accidente había sido curiosamente renovado, como el resto de la línea, entre el 2022 y mayo de 2025, tanto la vía como los sistemas de la seguridad. Eso decías tú antes, que una inversión se habían gastado 700 millones de euros. O sea, esto añade más incertidumbre, ¿no? Más incógnitas a Mireia, a este accidente. Pues sí, la verdad es que sí, es que no entiendo nada. Os lo digo así de claro, no lo entiendo porque hay cosas que no me cuadran. ¿Cómo es posible que desde un centro de control no se tenga exactamente controlado dónde está, y más hoy en día que tenemos esta tecnología y esta inteligencia artificial, dónde está y en qué momento se cruzan los trenes? Eso es llamativo. O sea, de verdad, mira, a mí me recuerda, a ver si vosotros también, porque creo que somos todos de la misma época, cuando íbamos a EGB y nos hacían los problemas esos de matemáticas, el tren sale de Madrid, el tren sale de... ¿En qué punto se cruza? ¿Os acordáis de eso o no? La velocidad y el tiempo. Oiga, que hemos avanzado muchos años. Hay los centros de control de los aeropuertos, o sea, para los aviones sí y para los trenes no, además, o es que para los aviones tampoco, de verdad, me parece incomprensible. Además ahora hay cámaras por todas partes, hay cámaras en por todos eso mismo, los rincones, pero, oye, estos 9 segundos, es que estos 9 segundos son importantísimos, pero sean 9 o sean 3. Siendo honestos, Mireia, en 9 segundos un tren bala como estos, a 210 kilómetros por hora, necesita, dicen los expertos, 2 kilómetros y bastante más de 9 segundos para frenar. Es decir, la tragedia era difícilmente evitable. Lo que no quita para que aprendamos la lección de que el sistema, tal y como está configurado en esas pantallas con las que comparecía el ministro Puente detrás de él desde el domingo por la noche, hay algo que no rula bien, porque no puede ser que el jefe de control de Adif Atocha no sepa exactamente qué ha pasado con un tren suyo. Es que claro, eso es lo que yo os digo que es inexplicable. A mí lo que me ha llamado la atención desde el primer minuto, siempre que hay una tragedia aérea o del tipo que sea, se suele responsabilizar al fallo humano. Y desde el principio han dicho que fallo humano no. Se han recurrido a esas quejas que había, informes que vibraba el tren, que estamos viendo vídeos y quejas del sindicato de maquinistas, no solo en ese punto, en otro, y se habla de la soldadura. También tirarán de subcontratas y la investigación tiene que llegar hasta donde tenga que llegar. Pero a mí me ha llamado la atención que desde el principio han descartado el factor humano desde el minuto 1. Porque yo creo que desde el principio, Marta, se sabía o se intuía, el propio ministro también en sus declaraciones hoy, que... Hombre, que ya antes de que pasara el Irio, 6.3, no sé cuánto, 8, ya los trenes que pasaron y salieron ilesos anteriormente presenten marcas de rodadura de una monedita de medio tal, y luego los 5 primeros vagones del Irio presenten la misma marca, y luego ya a partir del 6º aquello estalla, pues te indica que algo había sobre la vía, o que la vía o la propia aguja estaba defectuosa. Que luego Irio tenga también responsabilidades adicionales, yo no lo voy a negar, porque primero no soy quien, y además yo creo que queda mucho tiempo para que esto se solvente. Y me gustaría decir una cosa por si se nos acaba el tiempo. El accidente de Angrois tardó años en resolverse para las víctimas, que es lo que a mí me interesa. Cuando digo víctimas no hablo solo de los familiares de los muertos, y en concreto esa pobre niña de 6 años de Huelva que ha quedado huérfana. Estoy hablando de decenas de personas que están en estado crítico hoy en el Hospital Reina Sofía de Córdoba y en otros sitios, y que han quedado, algunos de ellos igual hasta mutilado, y que necesitan un modus vivendi. O sea, creo que el Estado tiene la obligación, por lo menos de adelantar un dinero, rápido, no a fondo perdido, pero sí a cuenta de las indemnizaciones que en su día, para que esta gente tenga el alivio, por lo menos económico, de que su vida está más o menos resuelta. Sin duda. Vamos a volver un instante a Barcelona con Toni. Toni Cano, ¿qué más te cuenta la gente por ahí? Mira, pues estoy aquí justo ahora mismo, todo el mundo se acaba de subir los autobuses, han venido 4 autobuses a la vez, y lo que me explicaba gente que es que hacen ya unos añitos que muchos han dejado de usar el cercanías, al Rodalías, por ese problema que hay constante con mucha incidencia. Esto ha sido hoy, ayer fue un accidente
pero la incidencia es constante, retrasos, y el autobús parece ser que va mucho mejor, pero también a su vez los vecinos se quejan de que esto, que es una calle meridiana en Barcelona, pues se ha convertido en una parada de autobuses, constantemente autobuses, gente esperando, autobuses subiendo, autobuses bajando, y que al final que hay que solucionar el tema del cercanías. Le preguntaba también a usuarios qué les parece si hay una huelga general, qué va a pasar, que les va a afectar a ellos. Dice, bueno, que nos afecte, pero que se tiene que hacer porque hay que tomar nota y hay que poner toda la carne sobre el asador ahora mismo para arreglar y hacer un mantenimiento como Dios manda en el cercanías, el Rodalies aquí en Cataluña. Pues sí, Toni. Muchas gracias, Toni Cano. Vamos a aprovechar los últimos 4 minutos que nos quedan de esta tertulia, iba a decir de programa, nos queda mucho más, para hablar de que el rey Felipe ha celebrado esta mañana en la Eurocámara el 40 aniversario de la adhesión formal de España junto a Portugal a la entonces Comunidad Económica Europea, la entonces Europa de los 12. Porque la situación que atraviesa Europa exige el compromiso de todos. No podemos dar Europa, la Unión Europea, por descontada. Pues ha sido las palabras del rey hablando de tiempos oscuros en los que hay que asegurar la convivencia y recordar, por ejemplo, el último Eurobarómetro, que dice que hay 3 de cada 4 españoles que piensa que nos iría mejor dentro que fuera de la Unión Europea. Aunque no sé si esos son los vientos que corren. Pues mira, los vientos que corren son, como dice el rey, vientos oscuros, y solo hay que escuchar a no muchos kilómetros de donde estaba el monarca español a Donald Trump en el foro de Davos, ¿no? Diciendo, vamos a ver, si yo no voy a invadir militarmente Groenlandia, hay un pequeño problema, que es que la quiero comprar. Y dices, pero vamos a ver exactamente qué parámetros y valores vitales tiene este señor con sus socios. No estoy hablando ni de Putin ni de Xi Jinping. Con sus amigos. Vamos, es que dices, oye, perdona, que es que esto no hay por dónde cogerlo. Le ha dicho, si solo quiero un trozo de hielo. Eso sí, quiero un trozo de hielo. Mireia solo quiere un trozo de hielo. O sea, un desprecio más a los habitantes de Groenlandia, que porque sean 57.000 tienen todo el derecho del mundo, ¿eh? Europa, como dice Gabriel, Mireia vive un momento muy delicado, pero mejor dentro que fuera, ¿no?, de la Unión Europea. Yo me imagino que eso lo tenemos todo claro. Totalmente, eso está clarísimo. Es que debemos estar muy orgullosos y orgullosas de pertenecer a la Unión Europea, porque es que Unión Europea significa paz, significa estabilidad, es la cooperación, la unión de todos los países, esta ayuda, y esto lo vimos claramente en la época del COVID. Es que si no, ¿cómo hubiéramos podido salir? Luego, Unión Europea es libertad, que es también otro valor maravilloso. Es que nos podamos mover. Ya hemos como normalizado tanto el tema de poder viajar, de poder ir a trabajar a otro país, de poder ir a estudiar. Oye, esto antes no sucedía ni muchísimo menos. Que tengamos todos una misma moneda. Acordaros antes cuando teníamos que ir ahí a cambiar en el banco, la caja. Oye, y eso tenía un coste. Entonces, es que no somos conscientes muchas veces de todo lo bueno que nos ha traído luego en todo el tema sanitario también, que nos podemos jubilar donde nos dé la gana. Y luego ya lo último que ya me ha parecido fantástico, y lo celebro dentro de este tema sanitario, es que ya por fin también las personas con una discapacidad desde el año pasado ya también pueden moverse de manera con los mismos derechos en toda la Unión. ¿Sabes qué tenemos que hacer, Mireia, Gabriel? Hacer el movimiento Mega. Hagamos Europa grande otra vez. Mientras el otro está con el MAGA, vamos a hacer nosotros el Mega. Exacto, sí, Muchas gracias, Gabriel. Un abrazo. Adiós. Adiós.